A estas alturas, cualquier fan de Half-Life habrá jugado una de las mejores expansiones de esta saga que ha hecho Gearbox. En efecto, estoy hablando de Opposing Force. Una de las cosas por la que hace este juego muy superior al resto de expansiones es por la cantidad de nuevas armas y enemigos que trae, como el Gonome, que es una mutación del zombie que le dota de nuevas habilidades y lo hace más agresivo. En este vídeo nos centraremos en unos enemigos en concreto que forman una especie alienígena hostil conocida como la Raza X. Estos aliens hacen el papel de principales antagonistas en Opposing Force, junto a los Comandos Negros, y dado que son exclusivos de esta expansión, no mucho se sabe de ellos. Es más, nunca han sido mencionados en otro Half-Life, haciéndolos bastante enigmáticos. La Raza X es atraída por la lluvia de portales en Black Mesa, muchas horas después del accidente. Cronológicamente, para cuando empiezan a invadir las instalaciones, las campañas de Blue Shift y Decay han acabado hace tiempo, y Gordon está en Xen, por lo que el único protagonista que pudo verlos en acción es Adrian Shepard. El papel de esta especie era la de asimilar el planeta y consumir sus recursos tras su llegada. Un momento, estoy convencido de que esto me suena de otro imperio alienígena. Debe ser cosas mías. Hay algo en común que comparten estas criaturas, y es que su anatomía es bastante parecida a la de los insectos. Esto se hizo especialmente para diferenciarlos de los de Xen. Que por cierto, la relación entre estos y la Raza X fue dejada a interpretación del jugador, ya que en muy pocas ocasiones a lo largo de Opposing Force los llegamos a ver juntos o interactuando. Uno de los casos más destacables es en la presa, donde unos marines han atrapado un Gargantúa. Al pasar al otro lado, dos Shock Troopers aparecerán ignorando al jugador y centrándose en el Gargantúa. Otro caso son los Pit Drones, que reaccionan violentamente si ven un Headcraft o un Bullskith. De hecho, cuando un subtrupa muere y cae su arma biológica, que es conocida como un Shock Roach, estos también tratarán de matarlo pese a ser ambos de la Raza X, posiblemente porque mantengan una relación de presa y depredador en su mundo natal, quién sabe. En realidad, estas reacciones en su inteligencia artificial se cree que se debe a un fallo de Gearbox, ya que en el código de la Raza X se olvidaron de eliminar la función Nemesis del Pit Drone y del Shock Troopa, dado que parten del código del Bullskith y de los marines, haciendo que prioricen sus ataques en otros enemigos concretos en vez del jugador. Pero siendo sinceros, a mí me gusta verlos como una nueva facción actuando hostil contra todo lo que no sea de su especie, ya sea humano u otro tipo de alien. El mod Svinkov consigue lograr y aprovecharse de esto, haciendo las batallas en muchas zonas interesantes. Es genial cuando ves a la Raza X y a los xenianos dándose de palos entre ellos, cosa que en Opposing Force nunca llegas a ver. El planeta natal de la Raza X es desconocido y nunca se hace ningún tipo de mención al respecto, aunque en un punto del juego podremos ver cómo un subtrupa, tras matar a un guardia, se lleva a un científico teletransportándolo posiblemente a su mundo para estudiarlo. Está bien, señor. Yo me encargo de... Vaya, me anda... ¡No, no quiero morir! He oído gritos. Pobres desgraciados. Irónicamente, algunos empleados de Black Mesa conocían de la existencia de la Raza X, ya que en unos laboratorios veremos crías del subtrupa en unos tanques de agua, lo cual nos hace pensar que también eran estudiados. De hecho, nos servirán como un arma expulsando por su boca esporas venenosas que iremos encontrando a lo largo de las instalaciones en forma de munición. La Raza X se teletransporta a Black Mesa con un efecto morado o púrpura, a diferencia de los xenianos que es verde. Como conexión entre su mundo y el planeta Tierra, aprovecharon los cristales amarillos de Xen, que suelen ser la fuente para abrir dichas grietas entre dimensiones, por lo que es seguro afirmar que esta especie conocía a Xen previamente a los efectos de la cascada de resonancias. Hablemos ahora de las especies que forman la Raza X. En primer lugar, tenemos al Pit Drone, que es el primero que invade Black Mesa. Esta criatura destaca por ser completamente marrón y tener dos garras afiladas en forma de guadaña. Corren muy rápido, atacan casi siempre en grupo y a veces suelen acompañar a un subtrupa cuando se teletransportan a Black Mesa. Poseen la capacidad de tirar espinas venenosas desde su frente, que tienen que ir recargando cada poco rato de disparar a su objetivo. Como mencioné antes, por alguna razón odian a los Shock Roach pese a ser ambos de la misma facción. Como curiosidad, existen imágenes beta de Opposing Force donde llevan una especie de dispositivo gris en la cabeza. Se ha teorizado que originalmente estaban esclavizados o eran usados como perros de presa por la Raza X, pero el origen y función de este dispositivo se desconoce y fue eliminado completamente del Pit Drone. El Shock Troopa puede recordarnos muy vagamente a un anfibio, y se sabe por el nombre del modelo en los archivos de Opposing Force que el arma biológica que recoges en los tanques de agua de Black Mesa es en realidad una cría de esta especie que capturaron los científicos. Forma parte de la unidad de infantería más inteligente de la Raza X. Atacan lanzando esporas venenosas y usando el Shock Roach que llevan en sus manos a modo de rifle que dispara descargas de energía eléctrica. También saben cubrirse y retirarse cuando tienen poca vida. Un jugador experimentado que se familiarice con su lenguaje puede anticiparse con tiempo a sus acciones, como cuando van a tirar una granada o cuando se retiran. Y para finalizar con ellos, hay una curiosidad. Antes de que se estableciera su lenguaje para sus tácticas de combate, Gearbox usaba las voces de grito de Star Wars como forma de testeo.
El Shock Roach se asemeja a un escarabajo o cucaracha, como su nombre indica. Cuando un subtrupa muere, este dejará caer este peculiar alien al suelo, el cual necesita un huésped para sobrevivir, ya que por algún motivo que no se explica, necesitan formar una relación de simbiosis con otro ser, si no morirá a los pocos segundos. Si Sephard ya posee uno de estos insectos en su arsenal, los siguientes Shock Roach lo atacarán desesperadamente, actuando muy similares a los Fazcraft. El Voltigor es la unidad de infantería pesada de la raza X, y se podrían considerar mini jefes. El primero nos lo encontraremos en un biodomo, donde habrá varios Hyundai ya muertos, asumiendo que el Voltigor los mató con anterioridad. Disparan rayos púrpuras que suelen ser bastante fáciles de evitar en campo abierto, y explotan a los pocos segundos de morir, liberando una toxina venenosa al momento. Sin duda, son bien conocidos en la comunidad de Half-Life por el pedazo pico de dificultad que ofrecen en el famoso túnel subterráneo del capítulo Uniforme Foxtrot, ya que hay un nido infestado de ellos. Viendo la cantidad de huevos eclosionados que hay, se da por hecho que son ovíparos. Los bebés Voltigor son básicamente crías, no hay mucho que decir de ellos, son muy débiles y ni siquiera aún tienen la capacidad de lanzar el peligroso rayo de sus padres, aunque a veces tratarán de crearlo sin éxito. Como curiosidad pequeña, solo nos encontraremos 3 de ellos en todo Opposing Force. El Pitworm es un jefe que nos encontraremos en el capítulo Agujero de Gusano, y su papel es muy similar a los 3 tentáculos del original Half-Life. Su apariencia es muy similar a la de una oruga y extrañamente sus gritos están basados en las águilas. Tiene la capacidad de lanzar un poderoso rayo verde por su ojo y atacar con sus garras. Es invencible a todas las armas de Sephard, y para matarlo y avanzar debemos activar la ventilación de vapor, la válvula de presión y la caja de cambios que hay cerca donde está el Pitworm para envenenarlo con los residuos tóxicos de la zona. Sobra decir que estos interruptores son claros guiños a Valve y a Gearbox, aunque curiosamente Steam no existía por aquel entonces, así que es probable que sea una coincidencia bastante peculiar. Solo vemos uno en todo el juego, así que no se sabe si en el planeta de la raza X hay más de esta especie o cuánto pueden llegar a medir, ya que el agujero de donde salió nos impide ver su tamaño real. Y por último tenemos al Jingworm, es el jefe final de Opposing Force, el cual la raza X planeaba usarlo para asimilar y consumir Black Mesa junto con el resto del planeta. Es considerado una unidad bioterraformer, puede expulsar miasma tóxico por la boca e invocar subtrupas. Tiene un parecido con los tentáculos de Half-Life, aunque esto puede que sea nuevamente una coincidencia sin importancia. Si decompilamos el mapa donde aparece y pinchamos en sus propiedades, podremos observar que Gearbox lo llamó Antonio. No es la primera vez que bromean dando este tipo de nombres a los NPCs con los que trabajan. A lo largo del juego también veremos unas entidades pequeñas que vuelan desde el portal de la raza X ubicado en Shen, hasta donde sale el Jingworm conocido simplemente como Sprites. Son inofensivas y a veces pueden servir de guía al jugador. Uno puede teorizar que es pura energía que fluye entre su mundo y el nuestro para invocar al Jingworm, pero nuevamente es pura especulación. Como la raza X es mera creación de Gearbox y no se sabe hasta qué punto Valve influyó en su desarrollo, no se ha sabido más de ellos tras los eventos de Opposing Force. Mi conclusión es que cuando Sephard acabó con el Jingworm, cerró la grieta dimensional que conectaba su mundo con el nuestro, haciendo que les fuese imposible volver a establecer contacto con el planeta Tierra. Incluso si quedaron alienígenas de esta facción vivos en Black Mesa, todos ellos murieron tras la bomba nuclear de los comandos negros una vez que G-Man la volvió a activar, así que dudo mucho que vuelvan a aparecer. Me pregunto qué habría pasado si hubiesen tenido éxito invadiendo Black Mesa y participando en la guerra de las 7 horas contra la Alianza. Supongo que uno siempre puede soñar. Recomiendo mucho seguir el remake de Opposing Force llevado por unos fans, llamado Operation Black Mesa. Al menos tendremos esa pequeña consolación de volvernos a enfrentar a ellos en el motor Source. Seguro que se imagina que hay alternativas peores. Dicho todo esto, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Hasta la próxima!